Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios y pues seguimos conversando con nuestros invitados sobre estos temas de especies protegidas, pero había una pregunta en el aire. Pero también de cómo, y yo estoy desde hace rato como buscándole la frase, cómo lo que es un acuario al final termina siendo negocio, educación y entretenimiento. Y conservación. Y una concienciación sobre lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, porque qué mejor momento para decirle a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, mira, esto es lo que no te tiene que comer y esto es lo que sí te puede comer, porque si te comes esto no vamos a tener arena en las playas, y si te comes de esto te estás comiendo una especie depredadora y eso sí hace bien al ecosistema. Miren, en el caso del Acuario Nacional de República Dominicana, cumple un rol no solamente de educación y sensibilización con los recursos marinos costeros de República Dominicana, sino que también es la única instalación para un centro de rehabilitación y rescate de especies marinas. Entiéndase que si aparece una especie marina en Pedernales, una tortuga, un manatí, que necesita atención clínico-veterinaria, se traslada al Acuario Nacional. De hecho, y hay N cantidad de éxitos. Por ejemplo, tenemos allá en exhibición un tiburón gata que un gracioso le disparó en la cabeza y quedó con lesiones permanentes, y ese lo tenemos en exhibición allá. Se fue bautizado Guillermo en honor a uno de los ingenieros que estaba en la primera etapa de la remodelación, el señor Guillermo Ricard, del Banco de Reserva. Que es fotógrafo submarino. Que es fotógrafo submarino. Entonces, porque él vio el proceso del tiburón y todos los días, y se decidió bautizarlo así. Pero también tuvimos los casos de los manatí, Pepe, Juanita y Lupita. Y ahora tenemos a Jean Pedro. Y la cantidad de tortugas, nosotros diario, bueno, quizás de semanal, tenemos un episodio de tortuga, iguana, que lo llevan allá donde se le da atención clínico-veterinaria y luego se dispone para su reinserción a la vida silvestre. Son de las actividades y de la importancia que tiene una instalación del acuario. Y para una isla de República Dominicana es poco, porque tiene que atender tanto la de Pedernales como la de Montecristi como la de Punta Cana. Entonces, exactamente. Es muy positivo, como decía antes de irnos al break, todo este cambio que viene alrededor de la Avenida España, de toda esa zona que se anuncian una serie de construcciones. Pongamos que se construya la mitad de lo que se está diciendo. Viene un cambio importante a nivel de impacto, todo eso. ¿Cómo ve el acuario? ¿Se ha conversado sobre eso? ¿Será positivo? ¿Cómo ustedes ven todo esto? Alrededor del acuario hay un proceso de remoción, la parte del malecón del Seis Tours. Sin duda, como en todos los lugares del mundo, los acuarios son atractivos turísticos. Sí. Y actualmente nosotros tenemos un componente de visitación de la gente que viene a hacer turismo a la ciudad de Santo Domingo. Están poniendo el acuario dentro del circuito. Sí. Van, según lo que los reportes anecdóticos que hemos recopilado, van Acuario Nacional, Faro a Colón, Tres Ojos. Ahora lo están combinando mucho con el Museo del Cordón y el Museo del Mar. Okay. Entonces, sin duda que ese nivel de desarrollo también amerita una adecuación para atender esa demanda potencial. Y parte de eso son de las medidas o remozamiento o renovación que se están tomando en el acuario. Actualmente se remodelaron las 3 principales salas, Sala Marina 1, 2, Agua Dulce. Ahora estamos en el proceso de remodelación del parque temático, que es el área verde. El acuario se compone de exhibiciones bajo techo y de exterior. Entonces ahora, y la principal exhibición, que es el túnel, una exhibición de 300,000 galones, está en proceso ahora también para adecuación y llevarlo a niveles de la industria. El acuario ya tiene 33 años y esta va a ser la primera vez que se le hace el tune-up para llevarlo como debe ser. Como debe ser. Excelente esa noticia, porque definitivamente en nuestro país la educación ambiental
es clave para poder proteger las especies que nos quedan, las especies que nos visitan y poder apoyarlas a que se regeneren, ¿verdad? En el caso de Eugenia, ella es testimonio vivo de cuánto dinero puede generar el turismo de aventura y de ir a nadar con estas especies. Me contabas que pudiste hace un tiempo nadar, coger un curso con Ocean Ramsey, que es pues una influencer que ha diseminado y explicado muchísimo, desmitificado lo que son los tiburones. Todos nosotros quedamos impactados con Ocean Ramsey cuando la vimos así tan delgadita, nadar con estos tiburones gigantescos. Y también ella ayudó a que nos educáramos. Esa experiencia que tú viviste, ¿cómo te cambió y cómo te ha servido? Bueno, mira, yo hace unos años era de las que decía, yo le tengo mucho respeto al mar, yo un tiburón ni loca, para ser honesta. Y cuando yo comencé a bucear, la persona que me hizo enamorarme de los tiburones fue justamente Ocean Ramsey. Porque como decía Omar, o sea, tú no puedes amar lo que no conoces. Y hay realmente una narrativa muy negativa alrededor de los tiburones. Entonces, nada, cuando yo me crucé con ella es mucho más que una influencer ya hoy en día. Ella incluso ha logrado en Hawái legislaciones, protección para los tiburones. Incluso verla nadar con un tiburón blanco fue impresionante. Pero yo tomé un curso con ella porque yo quería tener la experiencia de nadar con los tiburones y yo entendí, que eso lo he aprendido con las certificaciones de buceo que he hecho, que hay que aprender antes de poder aproximarte, o sea, antes de entrar a ese ecosistema, o sea, tienes que tener ciertos conocimientos. Entonces, por ejemplo, yo aprendí sobre leerle su lenguaje corporal, incluso hay colores que a ellos les resultan más atractivos en el buzo. Entonces, cuidar la seguridad es muy importante. Por ejemplo, yo le atrae mucho más el blanco, el naranja, los colores llamativos. Llamativos. Exacto. Entonces, primero que nada, tener la seguridad. Luego, saber respetarle su espacio. Saber cuándo ellos te dejan saber que están incómodos. O sea, ellos levantan las aletas de cierta manera o curvean el cuerpo o nadan de cierta manera. Entonces, el contacto visual con el tiburón es muy importante cuando se está buceando con ellos, porque para ellos no saben lo que nosotros somos. Entonces uno no le puede dejar saber a un depredador que uno es una presa. Entonces es muy importante tener ese contacto visual, exacto, mantenerse relajado y incluso mantenerse en una posición vertical, como dejándole saber que uno está a su nivel. Entonces, para mí, eso a mí realmente me cambió la vida, nadar con tiburones. Ellos te transmiten una paz, o sea, ver realmente con mis propios ojos y experimentar que son realmente especies que no es lo que te han pintado. O sea, ellos no son agresivos, ellos no van donde ti. No. O sea, realmente cuando tú lo miras a los ojos, ellos se alejan. O sea, ellos pueden venir nadando de ti muy curiosos y si tú lo miras, ellos simplemente doblan y se alejan. Imagínate que eso tú lo aprendiste, viajaste hasta Hawái para aprender esto y nosotros tenemos una isla donde la parte del turismo subacuático podría ser una fuente de ingreso importante para muchas comunidades. Decíamos que Omar me contaba en la antesala que solamente con el tiburón ballena los pescadores generaron ¿cuánto dinero? Mira, el pescador me dijo, yo le pregunté porque con la idea de tener una noción, él me dijo, mira, en esos 2 días yo llevé 2 gente, yo me gané 15,000 pesos en 2 horas. O sea, si es por mí ese pájaro, ojalá y nunca se vaya de aquí, porque se ganó prácticamente lo que él se gana en un día, una faena de pesca, cogiendo sol, exponiéndose a riesgos mal afuera. Entonces, sin duda, la observación de biodiversidad, como bien mencionaba Eugenia, debe seguirse o ajustarse a protocolos donde se le garantice la integridad, donde no se interrumpa el comportamiento de la especie, donde no se le acose. Por ejemplo, un dato interesante pero cuando tú vas a bucear con tiburones, tú no puedes tener prendas para que no brille, que eso lo estimula. Entonces, ese tipo de acciones, nosotros debemos conocerla para tener un encuentro responsable con cualquier especie de la vida silvestre. Y hablábamos al principio de las orcas, también mal llamadas, ¿verdad? Ballenas asesinas, y ya estábamos aquí desmitificando que las orcas en realidad no son ballenas asesinas, que esto fue un pronombre, un adjetivo dado por Hollywood para hacer más taquillera su película. Sin embargo, dado que cada año tenemos más orcas de visita en República Dominicana,
¿cuáles serían las recomendaciones frente a estos encuentros con este tipo de ballena que sí, sabemos que son más carnívoras? Sí, el término asesina también está asociado a que son predadores muy eficientes. Sí, eso es. Apex predator. En el caso de las orcas son especies cosmopolitan, se encuentran alrededor del globo. Lo que la diferencia mucho son los haplotipos, alguna variación en las coloraciones y en el tipo de alimentación. Los últimos años hay aproximadamente unos 400 avistamientos en República Dominicana. De hecho, hay una red que cada avistamiento y hay una base de datos tratando de identificar. Los avistamientos todos en República Dominicana tienen una singularidad que son en el mar afuera y asociado a las balsas, a los Fishing Attractive Device. Y esos son unos dispositivos que tira el ser humano, que fomenta el crecimiento de algas. Los peces chiquitos van a comerse la alga y los peces grandes van a comerse los chiquitos. Sí. Entonces, las orcas van a comerse esos peces. Se la pone ciertamente fácil porque ya saben dónde está. Tanto en el Atlántico como en el Caribe ha habido. Lo que sí está ocurriendo es que gracias a los celulares y las redes sociales, la información está fluyendo casi instantánea. Muchos pescadores hoy en día tienen redes sociales, necesitan la validación social de que vieron algo cool, algo chulo, y lo suben a las redes. No sé si yo quiero hacer una analogía, los que tienen el privilegio de una doméstica en su casa, miren cómo ha evolucionado su comunicación con ella desde hace 10 años a hoy A la en día. fecha. O sea, yo tengo, WhatsApp. en el caso de nosotros con una doméstica que yo tenía 15 años, me encontró por Facebook y me escribe. Entonces, eso hace que la información fluya y llegue y se disperse más rápido. Como fue el caso del tiburón ballena en Barahona, que fue a través de las redes sociales. Lo mismo pasa con los avistamientos de orca, que tuvimos uno en la costa Caribe. Y este año hemos tenido 2 reportes de orcas ahí. Y ha sido en diferentes etapas del año. Igualmente también el tema de los tiburones. Entonces, esto nos lleva, señores, a este segmento que lo hemos dedicado a todos estos avistamientos de especies que enriquecen la biodiversidad marina de nuestro país, a estimular, a incentivar lo que es la educación ambiental. Tenemos un acuario y hay niños en este país que increíblemente no han visto el mar nunca. Así es, Increíble. Así es. Entonces, vamos a tratar de, en este año escolar que comienza en septiembre, si usted tiene un colegio, una escuela o quiere poner una fundación y encargarse de algo, como me decía Eugenia, que quiere educar sobre los tiburones en los colegios, pues comencemos por llevarlos a visitar el acuario. Y no solamente los niños, yo creo que los padres deberían ir. Tiene que haber como un acuario en 2 niveles, el acuario de los colegios y el acuario de los adultos. Así es. De hecho, la forma en que se ofrece la información está estratificada, porque no es lo mismo hablar con unos niños de 2 a 5 años que de 5 a 11 y de 11 a adolescentes. Entonces, esa estratificación de cómo se comunica y también las herramientas. A los niños se les pone a pintar los colores de la langosta, los números, a dibujar los peces. Sí. Ya a los más adultos con más experiencia se le empieza a hablar de datos un poco más profundos, de cuáles son las especies que migran, los meses que migran. Se habla un poco de legislación. Eso te iba a decir, yo propongo que se incluya ahí las penalidades, lo que no se, las vedas, lo que no se puede comer, porque al adulto, hay adultos que hay que ponerle un poquito de respeto por la ley. Con el tema de las vedas, porque es algo bien dinámico, no solamente porque hay vedas estacionales, sino que también cambian las fechas. Entonces, siempre hay que estar... Yo creo, y disculpa la interrupción, yo creo que por donde se debe comenzar todo eso es explicándole a la gente lo que es una veda. Sí. Porque la gente como que no entiende lo que es eso. Miren, las vedas son medidas de conservación, ya sea temporal o permanente, para garantizar que una especie se reproduzca al menos una sola vez.
una sola vez. Actualmente tenemos la vigente la veda de langosta. Señores, Sí. cuando tú te comes una langosta en veda, tú te estás comiendo no una langosta, tú te estás comiendo miles de langostas, porque una langosta puede poner entre 250,000 a 500,000 huevos. Huevos, sí. Y tú le estás quitando esa La oportunidad. 500,000 langostas. Entonces, lo que debemos es promover consumidores responsables Sí. y que cuando vayan y le ofrezcan una especie en veda digan, no, yo no consumo eso. Pero Así si no hay es. mercado, no va a haber pesca. Es verdad. Que los pescadores lo que necesitan es su cuarto mojado ahí mismo. Sí. Y que- Realmente es un llamado a la conciencia el tema de las vedas, porque si no Cuarto hay, mojado. o sea, si no hubiese la demanda, ¿verdad? O sea, yo lo voy a mencionar, yo he tenido compañeros buzos que terminamos de bucear y yo he escuchado en el restaurante ellos piden una langosta y yo me quedo en shock. O sea, yo ¿Cómo? digo, tenemos el mismo nivel de educación, se supone que deberíamos tener la misma sensibilidad como tú pides una langosta en medio de una Increíble, veda. Entonces, increíble. si no hay quien lo compre, el restaurante no se lo compraría a los pescadores. O sea que yo digo que muchas veces el dominicano quiere que las autoridades lo hagan todo. O sea, incluso yo he recibido muchos comentarios, que las autoridades, ok, pero ¿qué tú estás haciendo desde ti? Sí. O sea, tú como consumidor responsable. O sea, yo no iría a la casa de Mónica y comenzaría a tirar funda plástica y vaso plástico como hace la gente en la playa. Que luego yo en los buceos me encuentro todo eso, me encuentro llega a la toda ca- esa basura. O llegar a la Claro. casa de Mónica con una funda de vasofón. Exacto, o sea, tú no entras al supermercado tirando basura como hace la gente en la playa y luego Sí. eso termina y los animales lo confundan con alimento. Y si en el Parque de la Caleta tenemos una sola tortuga y esa tortuga se comió una funda plástica, ya la perdimos. Así es. Así es. Bueno, Entonces, excelente, Mónica. De verdad que para nosotros es un inmenso placer. Yo creo que esta conversación debe tener una segunda parte En el acuario. en el acuario. acuario. Exactamente. Bienvenido, bienvenido. Claro. Le vamos a hacer Bueno. llegar una invitación formal a todo Vamos Por para allá. favor. el por elenco favor. del programa. Claro que Vamos, sí. vamos. Vaya, excelente. vaya. Y motivar Debo a de que- reconocer, ¿eh? con casi lágrimas en los ojos No. y vergüenza, que yo no conozco el acuario. No. No, yo no conozco el acuario. Wow. Ah, no, pero Bueno, eso va a es... ser la rápida la invitación. Exacto. No, Yo he ido no dos conozco el veces. acuario. Yo no lo conozco. Yo he ido No lo dos veces. conozco. En las dos etapas he ido. La etapa de remozamiento y la etapa comenzando. Sí, yo fui. Pues ahí tiene Un dos, lindo dos lugar. visitantes obligatorios Claro. aquí y dos colaboradoras para el acuario. Se hacen días de voluntariado. Mi sobrino lo Nos ama. podemos Sí. ofrecer. Sigan al Acuario Nacional, sigan a Ocean Soul, Soul Divers. reporten sus avistamientos Sí, y eso es cada verdad. oportunidad que tengan de educar a los pescadores y a las personas de las comunidades costeras y motivarlos a, en lugar de matar una especie, hacer Increíble. generar ingresos llevando turistas a verla, pues esto va a sumar muchísimo. Gracias, Almuerzo de Negocios, por Gracias, esta gracias. oportunidad de traer esta información educativa para nuestros oyentes. Así es. Así Gracias. que gracias, Mónica, por esta sección increíble de Green Business. Vamos a una pequeña pausa comercial. Gracias, Por ahí Eugenia, anda. gracias, Gracias Omar. por la invitación. Gracias, gracias. Por ahí anda Miguel Brito, bien Sí, sí, cerca sí, sí, aquí sí. con nosotros y tenemos portada de negocio capítulo bursátil. Mucho que conversar aquí en el programa todavía.